Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Como veis, estoy acompañada por Enrique Gato, director de la saga al completo de Tadeo Jones, así como de Atrapa la Bandera y fundador y socio de Lightbox Studio y Lightbox Academy. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues un placer estar aquí contigo esta tarde. Pues nos va a acompañar aquí para hablar un poquito sobre su carrera, sobre su oficio como director en cine de animación y un poco también sobre actualidad de todo lo que rodea a los efectos visuales y la animación. Lo primero es que me gustaría que contaras un poco a los que puede que no te conozcan, porque hay poca gente que sabe que empezaste en el mundo de los videojuegos y que comentaras un poco cómo empezaste y cómo llegaste a acabar haciendo cine de animación. Bueno, pues sí, efectivamente, yo arranqué en este mundillo en el mundo del videojuego, en una empresa que muchos conocerán que era Pyro Studios, haciendo los comandos en aquella época. Empecé en un juego que se llamaba Praetorians, luego más adelante pasé a comandos. Pero bueno, yo arranqué en el mundo del videojuego pues porque era prácticamente lo que había para dedicarse a hacer animación en aquellos años aquí en España. No había muchas opciones. Y bueno, yo llevaba mucho tiempo con el gusanillo de la animación. Estaba estudiando ingeniería informática en aquellos años. Me acuerdo que, bueno, la informática siempre me encantó, siempre me gustó mucho. Me gustaba mucho también la parte artística, me gustaba mucho también el mundo del arte, pero con el arte no sabía qué hacer. Entonces decidí tirar al mundo tecnológico, que se tenía mucho más claro qué podía hacer con mi vida con ello. Pero bueno, fue durante los años de facultad cuando de repente apareció una asociación, me encontré con una asociación allí que se dedicaba a esto del arte por ordenador. Y dije, ostras, pues voy a enredar, voy a investigar a ver qué es esto. Y fue muy curioso porque fue en esa misma asociación cuando yo ya llevaba un tiempo enredando con el 3 Studio Max de aquella época, que en fin era una cosa muy arcaica, apareció en el tablón de anuncios de esa asociación una oferta de trabajo para trabajar en Pyro Studios, haciendo animación de personajes, entre otras muchas cosas. Es una hoja que guardo todavía, la tengo todavía guardada. La encontré hace no muchos años y aluciné porque no sabía que la había guardado y me hizo mucha ilusión porque fue esa hoja en ese tablón de anuncios lo que me sirvió para aplicar a la oferta de Pyro Studios y arrancar mi carrera como animador. Un giro en tu vida como en las películas, casi, ¿no? De decir, ese fue el momento en el que dices, aquí empezó mi carrera, ¿no? Sí, sí, bueno, además sí, muy inesperado, ¿no? Porque además yo ya estaba trabajando de informático, yo estaba terminando la carrera de informático. Lo que pasa es que, bueno, encima en aquellas épocas había una demanda tan brutal de informáticos por todas partes que nadie acababa la carrera. O sea, todo el mundo estaba currando en el último año, 2 años antes de terminar, todo el mundo estaba trabajando y era mi caso también. Yo ya estaba con un buen empleo, con un buen salario, con un poco de todo. Pero, uf, es que, en fin, yo siempre digo que hay que hacer caso a las tripas y hay que dejar que las tripas guíen y que la cabeza te diga cómo. Y, ostras, yo cuando apareció aquello no me lo pensé. O sea, yo precisamente viendo el curro de informático, el día a día, lo que era, bueno, pues entendía que aquello me gustaba, pero no me llenaba. No me llenaba especialmente. Los primeros trabajos que tuve pues eran como muy monótonos, muy básicos, no eran algo especialmente apasionante y bueno, pues de repente apareció esta oferta y me tiré de cabeza a por ella. Pero claro, en aquellos años explicarle a tus padres que vas a dejar la carrera de informática que te has estado labrando durante 4 o 5 años y que lo dejas todo por empezar una carrera, no se sabe muy bien hacia dónde, porque claro, imagínate lo que es explicar en los años, en el 99, en el 2000, por ahí, 99, fue en el año 99, explicar a tus padres, oye, que dejo todo esto, que dejo un empleo fijo, una carrera con empleo para toda la vida, por algo que no sabías muy bien a dónde iba a parar, era complicado, era muy difícil. No es como hoy en día que hay un conocimiento mucho más amplio de qué va todo esto. Pero claro, en aquella época me voy a hacer videojuegos, animación para videojuegos, que el videojuego era una cosa como demonizada prácticamente. No es como hoy en día que lo que digo ya han crecido las generaciones que han jugado a videojuegos, los entienden, saben lo que son. En aquellos años era una cosa como los que juegan a videojuegos eran unos frikis taraos y no se sabía muy bien
lo que hacían ni cómo lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sí que tengo mucho que agradecer a mis padres que a pesar de que era una majadería lo que les estaba planteando, tuvieron ese punto de confianza para decirme, no, mira, si tú lo tienes claro, pruébalo. Y yo lo que en el fondo lo que tenía en la cabeza es, si se pega la leche todavía es joven, no pasa nada, ya rectificará. Pero bueno, la realidad es que no hizo falta rectificar, fue todo para adelante a partir de ahí. Y bueno, es una cosa que recomiendo mucho siempre a la gente que no, sobre todo los chavales, ¿no? Hoy en día, que dando charlas para ellos, pues ves que están muy perdidos, no saben muy bien a qué apuntar con la carrera, a qué estudiar y da igual, no importa, si es que nadie lo tiene claro a esas edades, es muy difícil saber que el tiro que estás pegando con 18 o 20 años es el definitivo, es muy difícil saber si eso va a ser así y es mejor que en el fondo que no lo sea, es mejor probar cosas, es mejor pegarte a esas edades que luego con 40 y pico ya no vas a poder hacerlo. Sí, claro, es la edad para arriesgarla mejor, ¿no? Yo creo que durante de los 20 a los 30 es el momento de probar muchísimas cosas y también conocerse así a uno mismo, ¿no? Porque llega un momento que Efectivamente. piensas que te puede gustar una cosa, luego entras en una carrera, puede que no sea lo que esperabas y al final la vida te lleva por otro sitio, ¿no? Yo, de hecho, pongo mucho mi vida como ejemplo de la cantidad de tiros mal pegados que he tenido, ¿no? No mal pegados, yo nunca considero que hayan sido tiros mal pegados. En el fondo, creo que todo lo que he ido haciendo me ha ido sirviendo de una forma u otra. Es decir, la informática puede parecer que al final fue algo que mandé al traste, pero nada más allá de la realidad. El hecho de haber pasado por el mundo informático me sirvió pues para entender el lenguaje técnico, para tenerlo muy claro, entenderlo muy desde las tripas. Y siempre que empecé a trabajar con equipos artísticos, bueno, pues lo que pasa en los estudios, ¿no? Tienes esa colisión entre técnicos y artistas y de repente pues yo hablaba el lenguaje de las dos partes y me servía para estar en ese punto intermedio enlazando las dos cosas, haciendo entender a cada uno el lado del otro, haciendo entender cómo mejorar, sobre todo cómo hacer que la parte técnica trabaje de verdad para la parte artística y que no sea simplemente un amasijo de herramientas que nadie entiende. Yo creo que ahí es un poco al final donde encontré el punto de equilibrio entre esas dos cosas que siempre me han alucinado, ¿no? Entre el arte y la tecnología. Y es eso, nunca... Eh, hay mucha demonización del fracaso, entre comillas, del pensar que las cosas que haces que tienen un final parece que se corta ahí todo y Dios mío, ¿qué ha pasado? Mi vida no es un desastre, no vale para nada. ¿No? Y, en fin, hoy en día yo creo que ya está mucho más asimilado, ¿no? Que el pegártela es parte del camino, ya está, no pasa nada, te la has pegado. El mayor problema que puedes tener es no dar el siguiente paso, el quedarte atascado lamentándote. Eso es lo que tienes que salir a toda leche de ahí y decir a por la siguiente, ya está, no pasa nada, pues te la has pegado, déjate de leches, tira para adelante, ¿no? Y es quizá de lo que más insisto a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Que tienen esa especie de necesidad de inmediatez para todo y no tienen, bueno, no tienen la disciplina de la paciencia que en las generaciones anteriores tuvimos que pasar por ella sí o sí, porque no existía esta inmediatez para nada. Era esperar para todo y en este tipo de carrera pues ni te cuento, ¿no? Que era todos los programas, todo era denso, lento, arcaico, todo tardaba media vida en suceder. Y bueno, pues esto ahora ya no existe. Por suerte todo esto ha mejorado mucho, pero lo que no ha cambiado y sigue siendo exactamente igual es que necesitas perseverancia y paciencia para conseguir hacer una carrera de fondo a nivel profesional. Es algo que lleva mucho tiempo y es en lo que más hay que insistirle a todas las nuevas generaciones. Es curioso porque eres uno de esos casos que tiene un poco ese equilibrio entre arte y tecnología, pero no eres el único porque hablando con otros productores y jefes de estudio, hay muchos de ellos que vienen de ser ingenieros informáticos y que de repente en mitad de la carrera conocen a un amigo de su clase que es súper friki y le gustan los videojuegos y se acaban metiendo en un estudio y montando un estudio. O sea, eso muchos de los que estáis ahora ya con muchos años de experiencia empezasteis así, ¿no? Quizá ahora es más, la gente se especializa más. Te piden que tengas un conocimiento de concretamente saber hacer esto, ¿no?
Y yo creo que vosotros tuvisteis ese, pues entender un poco los dos lados, ¿no? Ahora o eres ingeniero informático o eres artista, no es tan habitual. No, siempre suele haber algún caso suelto, ¿no? Y suelen ser los perfiles que a lo mejor pues terminan en ramas híbridas, ¿no? O sea, en la parte quizá más de rigging, en las partes de programación de herramientas, tal, siempre suele haber algún perfil que tiene esa base artística, pero que al final, por tener el lado técnico, termina derivando para allá, ¿no? Pero, en fin, ha cambiado mucho. Por suerte, ha cambiado mucho, porque en la época que arrancaba mi generación a hacer este tipo de cosas, bueno, primero éramos extraterrestres, nadie se dedicaba a esto, entonces no había forma de encontrar ni documentación ni nada por el estilo, ¿no? Y yo creo que había tal desesperación por encontrar a gente que se dedicara a esto que bastaba con que supieras abrir el 3 de estudio en aquella época y hacer 4 cosas con él para decir para adelante, ¿no? O sea, porque yo se lo reconozco siempre mucho, o sea, yo veo o veía, porque la verdad que ya no sé muy bien dónde están, pero recuerdo la reel que yo presenté para entrar en Piro Studios y era, Dios mío, o sea, era una cosa vergonzosa, era terrorífica, pero claro, sabía hacer algo que muy poquita gente sabía hacer, muy poca. Y yo recuerdo, fíjate, ahí fue Daniel Martínez Lara, fue mi jefe en aquel estudio, en Piro Studios, él era el director de la parte artística. Y bueno, pues vio algo, en aquel desastre de animaciones él vio algo por ahí. Y dijo, yo creo que este chico tiene potencial. Bueno, pues mira, le tengo que agradecer a él que todo esto pudiese arrancar y la verdad que son unos años que me lo pasé como un enano. Es que yo recuerdo, fíjate, la mentalidad en aquellos años era de no me puedo creer que me estén pagando por hacer esto. Era un poco lo que tenías en la cabeza porque nadie se dedicaba a estas cosas. Que éramos 4, literalmente 4 personas haciendo ese tipo de cosas. Recuerdo aquellos años con mucho cariño porque éramos un grupo de gente súper joven, que yo creo que el más mayor tendría 23, 24 años por ahí, en aquello me parece que salvo una excepción, ¿no? Y nos lo pasaba, es que era juerga loca, de verdad, era una fiesta tremenda. Más allá de luego el desarrollo del día a día de los proyectos, que bueno, era duro, era complicado, pero bueno, es la primera experiencia profesional y es la que recuerdas probablemente con más cariño siempre. Pues mira, eso que dices de lo bien que os lo pasabais y de que erais 4 en realidad los que sabéis hacer eso, me recuerda mucho al documental de ILM, que en los primeros años ellos decían que aquello era una fiesta. Eran 4 o 5, se conocían todos, quedaban para comer, dormían allí mismo. Y es un poco, en aquella época tenían, no sé, como una sensación más de libertad quizá, algo... Bueno, no sé si de libertad, ¿no? Yo creo que también de idealización, de no saber, de no tener todavía una noción clara de lo que es el mundo profesional, ¿no? Y de estar ahí un poco, pues yo creo que celebrando, ¿no? El decir, o sea, en mi caso en concreto sí te puedo decir que era una especie de celebración de decir, ostras, me ha salido bien. El dejar todo esto a un lado, dejar el mundo informática a un lado y dedicarte a algo que te apasionaba, claro, tenías esa sensación de ostras, ha salido de muerte, esto es una fiesta loca lo que tengo que celebrar, ¿no? Y encima de eso, pues en la época en la que el cuerpo te pide fiesta a todas horas, pues recuerdo, fíjate, las noches ahí que nos pasábamos montones de viernes por la noche, que era la época que había salido el Quake 2, era el videojuego de moda y nos íbamos por las noches de vuelta, igual salíamos el viernes, nos tomábamos 4 copas y después nos volvíamos al estudio a echar partidas en Red al Quake y estábamos ahí hasta las tantas de la mañana. Entonces, no sé, había un toque de camaradería y de compañerismo que es complicado, ¿no? Recordar luego en fases posteriores. Ya te vas haciendo mayor, ya vas entendiendo un poco mejor de qué va todo esto, ya te vas llevando palos, te va pegando golpes el día a día. Y bueno, pues es otra cosa, ¿no? Es otra cosa distinta a lo que fue aquella primera época. Ahí, en esos trabajos en videojuegos, empezaste a, entre comillas, dirigir pequeños grupos de trabajo, ¿no? Sí, no en Piro Studios. Piro Studios fue mi bautizo, digamos. Yo ahí estuve aprendiendo, estuve de animador. Y fue después cuando salté a Virtual Toys, pasé al estudio de Virtual Toys, a hacer más títulos, más videojuegos.
ahí fue donde empecé a coger responsabilidad llevando ya equipos. Ahí llevaba yo el equipo artístico haciendo algunos de los títulos que desarrollamos allí. Y bueno, fue ahí, ¿no? Donde ya empecé a pillar ese punto de experiencia más allá de lo que era el hacer animaciones para los videojuegos, ¿no? Porque yo iba notando además que eso me iba pesando. Porque quitando la fiesta inicial de qué guay que me dedico a hacer animación para videojuegos, para personajes de videojuegos, claro, las animaciones en aquella época que hacías para un videojuego eran muy básicas. Era un personaje que corre, otro que salta, otro que se agacha, no sé qué. Hacías un set de animaciones y luego a repetir lo mismo para otros 25 personajes, exactamente igual, ¿no? Y aunque jugabas con las personalidades, jugabas un poco con muchas cosas, pero claro, al final se hace repetitivo, se hace pesado. No, los videojuegos en aquella época no eran lo que son hoy en día, que hoy en día son pelis interactivas, tal cual. Entonces, bueno, precisamente por esto, al final me ayudó el hecho de ir pillando responsabilidad para dirigir equipos, porque iba significando retos nuevos, ¿no? Pero yo recuerdo que fue ya durante los años de Virtual Toys donde yo empecé a poner el chip en que me apetecía pegar un cambio a esas animaciones tan básicas que hacíamos para videojuegos, para intentar empezar a hacer, bueno, pues más animación narrativa, ¿no? Yo empezaba a notar que lo que me apetecía era contar algo más allá con los personajes que simplemente hacerles caminar o correr. Y fue cuando empecé a enredar haciendo mis primeros cortometrajes. El Bicho no fue el primero de ellos. Hubo otros antes, pero no me atrevo a enseñárselos a nadie. El Bicho fue el primero un poco decente, elegante, bueno, pues que le puse, que desarrollé como si fuera un cortometraje de verdad y que está presentable, ¿no? Como para decir, señores, aquí está un cortometraje y está bien hecho y tiene una historia, un principio y un final, aunque fue un caos absoluto el desarrollo de ese corto. Y fui compaginando ese cortometraje con curros en el mundo del videojuego, ¿vale? Con ese curro en Virtual Toys y con una vuelta que hice a Pyro Studios porque abrieron de repente como un departamento de cinemáticas para los videojuegos. Y fue ahí donde encontré, ostras, genial, justo lo que estaba buscando. Volví a Pyro Studios, pero ya no como animador de personajes para videojuegos, sino como animador para las secuencias cinemáticas de Pretorians, me acuerdo que fue la primera que hicimos. Una secuencia cinemática que, ostras, estuvimos muy orgullosos de ella. La hicimos entre 4 personas y es una secuencia que, o sea, se le nota mucho el paso del tiempo, pero está hecha hace 18 años, 20 años prácticamente. Y, o sea, para ser el año que era y las personas que la hicimos, que éramos muy poquitos, era muy espectacular, estaba muy, muy bien. Y yo creo que ese fue ya el veneno final que se me metió en el cuerpo para decir, esto es lo mío, esto es lo mío, de verdad. Hay mucha gente que tiene dudas o que se pregunta qué diferencia puede haber entre un director de animación y un director de acción real. Y creo que hay una figura dentro de vuestros equipos que bueno, seguramente me lo vas a explicar tú mejor, que creo que os ayuda mucho, porque entiendo que un director de una película de animación, al igual que en acción real, tiene que estar presente en todas las etapas de la película, pero hay una figura en concreto en la animación que sí que creo que es muy importante para vosotros, que son los supervisores. Sí, totalmente. Bueno, entiendo que al final, como en las pelis de acción real, ¿no? O sea, tú al final delegas mucha responsabilidad en una serie de personas que son de las que te fías para llevar cada una de las áreas. Pero en realidad, mira, la diferencia principal entre un director de acción real y uno de animación va más por otro lado. Es decir, para mí la mayor diferencia es que en una producción de acción real, tú cuando empiezas a rodar horas y horas y horas y horas de metraje, te vas a la sala de montaje con fácilmente, dependiendo del tamaño de la producción, pues entre 300 y 600 horas puedes tener de rodaje. Y en la sala de montaje es donde realmente armas la película. Y has probado de todo, improvisas rápido con los actores, improvisas rápido cualquier cosa con los actores, tienes todo ahí montado, estás viendo todo en tiempo real. En animación esto es todo lo contrario. O
sea, en animación, si, por ejemplo, Tadeo 3 dura, creo que son 85 minutos lo que dura la película, yo no tengo más de 87 minutos rodados, ¿vale? Entonces, no tienes esa flexibilidad del metraje. Tienes que tener súper claro lo que vas a rodar antes de ponerte a animarlo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que para mí la diferencia principal es que la animación te obliga, por cómo es a nivel de técnica, te obliga a evaluar tu película de principio a fin antes de desarrollarla. Porque sabes que una vez empiezas a desarrollarla, ya no hay vuelta atrás. O sea, en animación tirar un plano a la basura es una desgracia, no puedes decirlo alegremente. Este lo quitamos. O sea, tiene que ser algo muy excepcional, muy, muy excepcional. De hecho, es así. Porque es que luego no vas a poder rodar otra cosa distinta de forma sencilla, ¿no? Entonces, al final, las fases que más te ayudan en toda la preproducción a hacer todo esto y donde tiras más tiempo hasta garantizar que la peli funciona, es en las fases de storyboard, sobre todo. Que en animación se dibuja storyboard de toda la peli. Esa es otra diferencia grande con respecto a la acción real. Que en acción real dibujas... En fin, los directores suelen hacer storyboards, por lo que he hablado con muchos de los que conozco, pues solamente de cosas de las que no están de todo seguros o que son complejas de rodaje y quieren garantizar el tiro, que quieren tener una estrategia de rodaje perfectamente planificada para saber si necesitas grúas, cuántos operadores de cámara, cuántas cámaras físicas, cuánto hace falta, ¿no? Ya está, a lo mejor ponte que pasa por storyboard entre un 10 y un 20% de la peli en el mayor de los casos. En el nuestro no es así, en el nuestro es 100% de la película, pasa por story y tus experimentos y tus cosas las haces ahí. Tu fase de montaje profunda está ahí. Y una vez digas, esta escena ya funciona, tira para adelante. Más te vale que no la cambies. Esta es la historia, ¿no? Y este es, de hecho, el motivo principal por el que muchos directores de acción real que de repente han decidido probar en animación han dicho una y no más. Porque es duro. O sea, cuando estás acostumbrado a déjate de rollos, como que no puedo tirar más y más pruebas de un mismo plano, ¿no? Bueno, pues se hace muy cuesta arriba. Se hace muy cuesta arriba tanto el tiempo de desarrollo como la poca flexibilidad que tiene, como lo exigente que es la animación a nivel de tu peli la tienes que tener clara. O sea, no puedes fallar. No tienes esa posibilidad ni ese lujo del error, ¿no? Con lo que decidas tirar para adelante es con lo que te quedas. Y es muy difícil cambiarlo. Muy, muy difícil. En animación, entonces, para vosotros el tiempo es oro. Una vez que una producción se pone en marcha en el estudio y empiezan a trabajar pues los animadores y los modeladores, a partir de ahí ya es como una carrera, ¿no? Tenéis una fecha límite y hay que acabarlo ahí, ¿no? Es como mucho más, bueno, bastante más estresante, diría. Bueno, esto en ese sentido te diría que es parecido en acción real. Al final, tu fecha de finalización del trabajo la marcan dos cosas. Uno, la fecha de estreno que tienes firmada con los estudios. Y otra, el presupuesto, lógicamente. ¿Vale? Al final, las dos cosas son las que te atan y con las que te tienes que comprometer y con las que tienes que conseguir encajar todos los experimentos y todo lo que quieras hacer, tiene que caber ahí. Y bueno, es quizá lo que más años tardas en dominar, ¿no? Porque, o sea, creo que te diría que no existe un solo director que no se haya pegado el golpe de realidad de no, yo quiero probar esto y no, venga, no me gusta, venga, vamos a hacer otra cosa y otra y de repente que llegue alguien de producción y te diga, bonito, te has fundido en un tercio de la película el 50% del presupuesto, así que ya puedes agilizar, ¿no? Y después tienes esos momentos incómodos de tienes que quitar trozos de peli, tienes que cambiar cosas porque no caben y cosas por el estilo. Y yo creo que al final, bueno, con los años me he ido haciendo más cauto con este tipo de cosas porque al final machacas mucho las películas, especialmente en animación. Cada error mínimo que cometas tiene implicaciones gigantes en el resto del desarrollo, en todo lo que te queda después. Y bueno, esto es una de las cosas que, por suerte, pues cuando vas a más películas vas haciendo, más control eres capaz de tener para estar seguro de que no te pasas, de que incluso te dejas un pequeño margen al final para intentar retocar algo si no ha salido bien. Nos encontramos constantemente que esto es un hándicap importante. Mientras estás dibujando la película en Story y armándola,
lógicamente el desarrollo arranca. Tienes ya animadores trabajando en escenas que ya has dado por sentadas, las has consolidado, etcétera. Pero claro, mientras tanto estás haciendo el resto de la peli en story y de repente pasa mucho, ¿no? Dices, ostras, no cabe la peli, o sea, tenemos un metraje tope y todo lo que queremos contar no cabe y tienes que empezar a recortar cosas, a rehilarlas, a cambiar, a hacer millones de malabares para conseguir meter otra vez eso en vereda. Y bueno, yo creo que eso es lo que te da la experiencia, ¿no? El saber jugar con eso, que cambiar el ataque de pánico de Dios mío, ¿qué hago ahora? Con, bueno, pues ya vas un poco más a jugar con las situaciones, con la película y a disfrutarlo más también, sobre todo en sagas ya como Tadeo, que son tan longevas y que ya conoces al milímetro los personajes, pues tienes ese punto más de voy a pasármelo bien ya con la peli, con los personajes y con todo lo que hay ahí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final el mayor truco es aprender a disfrutar el camino, porque es puñetero y es largo. Es complicado, lleva muchos años y hay mucha gente a la que se le hace muy cuesta arriba y no aguanta esto de estar tanto tiempo atado a un proyecto. Es complicado, sí. Y después de toda la experiencia que tienes, después de haber estado con toda la saga de Tadeo y con Atrapa la Bandera, eh, ¿cómo has visto tú un proyecto como el de Arcane en el estudio de Fortiche, que nunca habían hecho algo así, y un trabajo que se extendió durante 7 años? Bueno, ¿Qué te pareció esa empresa y el resultado? Claro que es espectacular. es increíble, o sea, yo no conocía la historia bueno, yo creo que es como nadie, ¿no? Nadie la Sí. conocía. La historia del estudio era un poco de repente de dónde ha salido esto, qué ha pasado aquí. Luego encima veías que era un estudio nuevo, es que no cuadraba nada y se han sacado de la manga algo que es absolutamente increíble, ¿no? Bueno, yo creo que es parte de lo que pasa a día de hoy, ¿no? Hay tal volumen de producción y tanta cantidad de cosas desarrollándose a la vez y esto evoluciona tan rápido que de repente ves cómo saltan cosas que ni siquiera tienes en el radar, ¿no? Normalmente, dedicándote a esto, sueles tener bastante controlado todo lo que sucede. Pero yo creo que desde hace 3 4 años, y sobre todo se aceleró a lo bestia con la pandemia, que empezaron las plataformas a producir como si no hubiera mañana, de repente ya no tienes control de lo que está pasando. Ya empiezan a saltar cosas y dices, ostras, ¿y esto cómo ha salido? ¿Cómo ha llegado aquí? Y para mí es algo fantástico. Me parece maravilloso que pase esto, ¿no? Porque de repente es como lo que pasa en otras industrias, ¿no? De repente el mundo de la automoción lleva ahí años y años fabricando lo mismo y de repente aparecen unos señores que se llaman Tesla y dicen, al carajo, ya no se fabrican coches así, ahora se hacen de otra forma. Y te rompe el mercado, ¿no? Y te rompe la forma, la concepción que tienes ya establecida. En nuestro quizás es más difícil ver todavía esto porque, en fin, todo es nuevo. Es una industria que lleva apenas 30 años evolucionando, lleva muy poquito tiempo. Y digamos que ese punto de sorpresa sucede muy habitualmente, cada vez más estos últimos años, una auténtica barbaridad. Y yo creo que es una de las cosas que hacen que esto se mantenga fresco, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me gustan de esta profesión es que no te puedes dormir, que necesitas estar actualizándote constantemente, que tienes que estar con el ojo puesto siempre en qué se está moviendo, en la propia tecnología que utilizas, ¿no? Que precisamente ese punto de ingeniería que llevo a cuestas, para mí es maravilloso el ver cómo se mueven las tripas del software que estás utilizando, ¿no? Y que va cambiando y evolucionando cada año. De repente lo que pasa con Blender, aparece Blender y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Es un software que nadie quería ni mirar hace apenas unos años y de repente está pegando un subidón gigantesco y pasando por la derecha todo el software tradicional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es lo maravilloso de esta industria, que es joven, es fresca y sigue teniendo ese punto dinámico gigantesco que hace que no deje de cambiar constantemente. Eso también para vosotros como estudio tiene que abrir muchas puertas, ¿no? Porque es una señal de que hay muchísimas posibilidades y que cualquier estudio, pues con el tema de las plataformas, lo mucho que se ve ahora el formato de miniserie o de incluso episodios autoconclusivos como Love, Death and Robots, que está funcionando súper bien
creo que eso para vosotros como estudio tiene que daros, no sé, como una alegría de decir, oye, mira, también hay más caminos que se van abriendo, ¿no? Que no es siempre lo mismo constantemente. Total. Mira, quizá nosotros, o sea, yo siempre digo que estoy absolutamente cómodo, ¿no? Haciendo el tipo de pelis que hago, me lo paso fenomenal. El cine de animación familiar para mí es fantástico, me divierte muchísimo, los personajes, me encanta desarrollar personajes para esto y no me pide el cuerpo hacer otro tipo de cosas. Pero es verdad, y llevo, o sea, yo ya no recordaba los años que llevaba diciendo esto, que el cine de animación en Occidente tenía que evolucionar pues lo que pasa en Oriente. En Oriente jamás ha habido este problema de que el cine de animación solo era familiar o prácticamente solo era familiar, ¿vale? El de gran producción aquí en Occidente solo es familiar, solo ha sido familiar durante muchos años. Y justamente ha sido gracias a Netflix, ¿no? Quien más ha empujado para romper un poco ese mito. Y que empiece a haber otro tipo de cosas de alto nivel que sean pues dramáticas, terroríficas, que tengan todo el ámbito de géneros que hay en acción real. Entonces, bueno, por fin está llegando. Es curioso que hayan tenido que ser las plataformas de streaming las que hayan tenido que romper esto. Pero ya está ahí y ojalá sea para mucho tiempo. O sea, yo creo que el momento que vivimos ahora, fíjate, creo que llevo los últimos 10 años diciendo cada año en charlas y cosas por el estilo, es el mejor año de la historia para dedicarse a esto. Pero es que llega el año siguiente y pega otro subidón y otro subidón y de repente las plataformas y de repente pues, hay un nivel de producción salvaje que no somos ni capaces de cubrir a nivel de talento artístico ni técnico. Están todos los estudios desesperados buscando gente. Entonces, claro, cuando ves a los chavales en la escuela y cuesta trasladarles el mensaje de decirles es que no sabéis la suerte que tenéis. No sabéis lo que ha cambiado en 20 años cuando yo arrancaba con esto a lo que es hoy en día, que antes no había dónde buscar a qué dedicar, cómo dedicarte a esto, y ahora hay tortas por conseguir artistas y profesionales para las producciones. Entonces, es algo que intentamos trasladarle en la escuela a los chavales para que aprecien el momento histórico que están viviendo, porque no sabemos lo que va a durar. Y honestamente yo creo que hay una burbuja ahora mismo de producción, ya no de animación, de efectos digitales, de producción de videojuegos, de todo lo que tiene que ver con producción digital, hay una explosión gigantesca y un tanto insostenible, te diría. Entonces, esto en algún momento se empezará a equilibrar y empezará a haber un nivel de producción un poco más, o bien porque suba la cantidad de gente que se está dedicando a esto, o bien porque frene un poco la demanda de generación de contenidos. Pero debería empezar a equilibrarse antes o después para que esto sea un entorno un poco más sano, porque tan malo es que no haya puertas a las que tocar como tener la sobresaturación de proyectos que hay ahora en las que literalmente los estudios no dan abasto. Sí, eso te iba a preguntar, porque en los últimos meses se ha ido escuchando eso de que no hay suficientes técnicos para tantísima demanda y tanta producción. Y de hecho hay muchas grandes producciones de este último año que se han tenido que retrasar por eso mismo, porque no, no había gente para trabajar, ¿no? Sí, bueno, la pandemia hizo mucho, pero es que desde ahí no ha habido vuelta atrás. El número de producciones no ha hecho más que crecer y crecer y crecer. Y mira que no han hecho más que nacer nuevas escuelas y nuevos sitios donde se puede estudiar cómo se hace todo esto. Y ni por esas somos capaces de cubrir la demanda. No hay manera. Crecen más rápido las producciones que la cantidad de profesionales que tienen el nivel para dedicarse a esto, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta o sea, esto lo tiene que tener todo el mundo súper claro. No te formas de la noche a la mañana. Se tarda tiempo en rodarte. Tienes que empezar por producciones más pequeñas, tienes que empezar por trabajos más pequeños para conseguir llegar al nivel de largometrajes, de series de estas gigantescas que se hacen ya hoy en día, que empiezas a no distinguir si es una serie o una peli. En fin, lleva tiempo llegar a ese nivel de producción. Pero al final está ahí y, bueno, al final cualquiera que hoy en día decida dedicarse a esto tiene una salida muy rápida, muy, muy rápida. Nosotros en la escuela hay una estadística que me vuela la cabeza y es que prácticamente
no podemos traquear a toda la gente, pero más o menos entre el 80 y 85% de la gente, que más o menos la tenemos controlada, entre un 80 y 85% mínimo consigue un empleo al año siguiente de terminar sus estudios en la escuela, durante los siguientes 12 meses. Ese curro puede ser de distintos niveles. Los hay que han salido directos a una producción de estas de Marvel a Londres y los hay que empiezan en cosas mucho más pequeñitas. Lógicamente depende de con qué nivel sales tú de tus estudios, ¿no? Pero claro, son oportunidades y es una situación que es que te pones a pensar en eso, lo que decía, hace 20 años lo que había y, ostras, tenemos que tener muy claro que a pesar de que sigue habiendo altibajos, a pesar de que de repente nos ha pasado ya varios años en España, de repente todos los estudios hemos acabado peli a la vez, no sé cómo lo hacemos, pero de repente todos los estudios cerramos pelis de 4 años y de 3 años el mismo año y de repente hay un bajón muy grande en la cantidad de gente contratada, ¿no? Entonces, seguimos necesitando un poco más de inercia y un poco más de volumen de proyectos para que se vayan cruzando y pase un poco pues lo que pasa en Londres, en Estados Unidos o en cualquier lado, ¿no? La gente empieza a pegar brincos entre proyectos, voy terminando uno, salto al otro y después al otro y ya está. Que haya esa dinámica ágil entre producciones para que no haya más baches. Estamos llegando poco a poco a ella, pero aún queda un poco de empuje para terminar de estabilizarlo. ¿Y tú crees que esta burbuja de los efectos visuales y la animación tiene un fin próximo? ¿Que vamos a ver una caída en esas producciones o que va a seguir con el mismo nivel de producción muchos años? Mira, yo ya no me atrevo a pronosticarlo. He Nada. fallado cada vez. O sea, es que es lo que te decía, ¿no? Yo llevo 10 años diciendo es que estamos en el mejor año para dedicarnos a esto. El mejor y el mejor. Y pero si es que no para, o sea, es que no deja de subir. Entonces, no lo sé. Yo tengo la sensación de que ahora que ya empieza a haber muchas plataformas digitales. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen ahora todas ellas? Que todas necesitan alimento para ellos. Entonces, pinta que como mínimo va a seguir habiendo una demanda muy alta durante unos años. Cuando ya todas estén más o menos repletas de contenido y solo necesiten hacer su mantenimiento, ahí quizás se vuelva a estabilizar todo y pase pues como las distribuidoras clásicas, ¿no? Warner, Paramount, todas estas de toda la vida, ya tenían más o menos estabilizado su número de producciones anuales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el número de jugadores totales que van a quedar en toda esta ecuación? Si es que no lo sabemos. Dentro de poco tiempo empezaremos a ver las tortas de las plataformas de streaming, a ver cuáles son capaces de sobrevivir al hecho de que hay 1000 plataformas. Ya no va a haber una o dos como hemos tenido en nuestros primeros años. Cada uno va a tener la suya y cada uno va a hacer, trae para acá mi contenido para mí y a ti no te lo dejo. Entonces, bueno, esto veremos a ver qué sucede, ¿no? Porque para mí una de las cosas buenas que tenían el nacimiento de las plataformas digitales es que tenías esta sensación cuando era solo Netflix de no tengo dudas de cuál tengo que cogerme para ver en casa. En esta está todo, está absolutamente todo. Ahora que empieza a haber esta segregación de contenido, esta disección de contenido que lo aísla entre distintas plataformas, ya empiezas a tener dudas, ¿no? Ya tienes que elegir, ahora con cuál me quedo, si además no me da la vida para ver más que una, y a lo mejor ya solo hay cosas que me interesan en una, entonces vas unos meses a una, otros meses a otras. Y esto provocará en algún momento que, bueno, pues que empiecen a caer naipes y que empiecen a quedarse ahí arriba solo los que tengan músculo para aguantar esa situación. Porque además, bueno, leí el otro día que, bueno, pues que estaba volviendo a subir la piratería, precisamente por esto. Toda la caída de la piratería que había generado el decir, tengo todo en una sola plataforma, ya no me hace falta piratear nada, que era un poco la mentalidad que tenía la gente, pues ahora es otra vez, ¿y dónde está? Ahora lo que estoy buscando es a dónde está. Entonces la gente vuelve a buscar por el lado de la piratería los contenidos, ¿no? Entonces, mira, es muy difícil, es muy, muy difícil pronosticar qué va a pasar con todo esto. Pero yo lo que digo es, da igual, vamos a disfrutar la fiesta mientras sigue. Para adelante, ¿no? Desde luego, vamos para adelante y que mientras gira el disco, vamos a participar de la fiesta y luego ya nos iremos amoldando a lo que haya. Ya veremos a ver qué es. Pues quería preguntarte
porque además vienes del mundo del videojuego y creo que te gustan también mucho los videojuegos ya de por sí. Y además trabajas en cine de animación. ¿Cómo has visto el desarrollo estos últimos años de la unión entre los videojuegos y el cine, que cada vez están más cerca? Y, por ejemplo, el uso de los motores a tiempo real en el cine y esas aplicaciones que se están utilizando en producción. ¿Cómo ves ese acercamiento que están teniendo? Porque como tú has dicho, hay veces que los videojuegos ya parecen películas y ahora se están haciendo muchísimas adaptaciones de videojuegos al mundo audiovisual, tanto con películas y series. ¿Tú crees que esta unión puede ir a más durante los próximos años? Sí, sí, vamos, sin ninguna duda. Y de hecho, mira, yo recuerdo muchas discusiones con algunos productores clásicos de animación que tenían el mundo del videojuego como muy... pues, bueno, pues lo que pasaba en los años que nacía el videojuego, ¿no? Que estaba un poco demonizado, que además, bueno, me recuerdo aquellos casos, el del asesino de la katana, que decían que había matado a todo el mundo por jugar a un videojuego, al Final Fantasy, recuerdo que era, ¿no? Alguno de Creo que estos. sí. Eh, claro, de repente, eh, yo que lo había vivido y que entendía lo que eran, etcétera, empiezas a entender, o sea, la gente que no consiga cambiar ese chip de que el mundo del videojuego ya no es, o sea, ya no es esa imagen que existía en tiempos. Y aparte es que, si quieres, mírelo de otra forma. El mundo del videojuego ha pasado por encima a toda la industria del cine y de la música hace ya varios años. O sea, factura más que esas dos industrias juntas. Que además me hace mucha gracia, ¿no? Porque nosotros cambiamos del mundo del videojuego al mundo del cine de animación cuando era al revés. Y de repente el videojuego hace brum por encima. Y era como la hemos cagado, ¿no? Nos hemos confundido de sector. Bueno, al final nosotros, en mi caso, era por lo que era, ¿no? Era porque tiraba las tripas y era, me quiero dedicar a esto, ya está. Ni era consciente de todos estos movimientos a nivel industrial. Yo era una cosa como mucho más de andar por casa lo que tenía en la cabeza, ¿no? Pero ahora que los videojuegos ya han demostrado todo lo que tenían que demostrar y que ya se han posicionado como la industria gigantesca que es, eh, yo siempre digo lo mismo. Únete a la fiesta. No la mantengas al margen. Si es que esto solo va a ir a más. Y es maravilloso ver lo que está aportando el mundo del videojuego al mundo del cine. Todo esto que dices de los desarrollos en tiempo real con Unreal y todo esto, bueno, lo que se está haciendo a nivel de series gracias a esto es una majadería. O sea, es que literalmente ya no se distinguen las series, muchas series no se distinguen de películas de cine de alta producción. Y es gracias a esto, ¿no? A esa fusión que está habiendo entre los dos mundos. Y gracias al hecho de que, bueno, ayer estaba en una presentación, una entrevista con Sony en la que hablábamos justamente de God of War, de este último que han sacado, el Ragnarok, que yo siempre he definido como eso, como una peli interactiva de 60-70 horas. Es una chaladura lo que hay metido, no es normal. Y digamos que el mundo del cine y del videojuego se han ido alimentando el uno al otro. El videojuego quizá durante muchos años se ha alimentado más del mundo del cine, pero es que yo creo que ahora ya empieza a ser algo paralelo, empieza a ser algo más simétrico, ¿no? Y pasa esto, durante muchos años era el mundo del cine el que mandaba y se hacían videojuegos de las películas y ahora se empieza a dar la vuelta. Ahora Pues, se hacen películas de los megaproyectos de videojuego que existen por ahí, ¿no? Y me encantaría que hubiera más, me encantaría que hubiera muchas más. De hecho, me parece que para el año que viene se espera la nueva de Mario de Illumination, por ejemplo, está por ahí cierto, lanzando en sí, una pintada muy espectacular. buena pinta, sí. Y claro, dice, y eso es un megaproyecto del nivel de, bueno, pues de los Gru, de todas estas películas gigantescas que hace Illumination, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo me acuerdo cuando intentaron hacer las primeras películas de Mario hace, pues cuando fue, 20 y pico, 30 y pico años, ya no sé, que era la cosa más cutre del mundo. Sí, ¿de qué año era? ¿Era del 90 y algo, puede ser? Me suena que de los 90 90 es esa Sí, ¿no? película. Sí. Claro, pues fíjate lo que ha Pero... cambiado, las tornas. Antes se era muy comedido en el mundo del cine intentando hacer películas de videojuegos. Se hacían pelis de muy bajo presupuesto, bueno, recuerdo las de Street Fighter y todo esto, era una cosa de echar de comer aparte.
Pero ha ido cambiando poco a poco. Según ha ido creciendo y masificándose la industria del videojuego y haciéndose el monstruo gigantesco que es, ya no hay miedo. Ya no hay miedo y es tira para adelante que sale bien. Y es un gustazo ver cómo se retroalimentan las dos industrias. Sí, porque además esas mismas plataformas que hemos mencionado están apostando muy fuerte por el tema de adaptar videojuegos. HBO tiene dentro de un mes y medio el estreno de Last of Us, una franquicia que también tiene, es prácticamente como una película interactiva, como tú decías. Y, por ejemplo, en el caso de The God of War, me acuerdo que el anterior God of War, el de la PlayStation 4, yo cuando veía esas cinemáticas integradas dentro del juego, había momentos en los que decía, yo es que este tipo de plano o esos movimientos no los he visto nunca en el cine. Y han llegado a desarrollarse de tal manera que dices, ostras, es que yo esto quiero verlo en una película, ¿no? Quiero una película de God of War o quiero una película de BioShock, por ejemplo, como la que van a hacer dentro de nada, los de Netflix. Entonces es como ya decir, bueno, no sé, es como una integración que yo creo que tenía que llegar tarde o temprano, ¿no? Es que además, fíjate, ha cambiado por completo la forma de juzgar todo esto, ¿no? Porque yo recuerdo que siempre que veías videojuegos en tiempos, el lenguaje narrativo que tenían, pues siempre era pobre, en el sentido de que las cámaras de videojuego pues siempre estaban mucho más limitadas, las transiciones eran muy raras, era una cosa Sí. pobre en general, ¿no? Pero claro, llegaban títulos como estos, los de Naughty Dog, que es, en fin, yo soy fan absoluto de todo lo que han hecho, y en concreto el God of War directamente de Sony, no recuerdo cuál es el estudio de God of War, pero vamos, al final es lo que dices, ¿no? De repente empiezas a ver un lenguaje cinemático que además cuesta distinguir dónde es una cinemática y dónde es el juego en sí mismo, ¿no? Está todo perfectamente integrado. Y empiezas a tener la sensación de esto, ¿no? De aquí hay cosas y recursos narrativos que no han traspasado al mundo del cine todavía. Y sería fantástico el ver ese tipo de narrativa en una película de acción real, digital, lo que sea, da igual. Yo entiendo que como God of War lo que le pega es hacerlo con personajes de carne y hueso. Pero sí, sí, sería una cosa, de hecho, no sé, ni siquiera entiendo que en algún momento habrá planes de algo parecido a esto, pero es algo que me sorprende que no hayamos oído todavía hablar de ello, de una futura película de God of War. Sí, yo creo que está bastante cerca. Yo creo que según vean cómo vayan evolucionando todas estas adaptaciones, porque el año que viene llegan un montón de adaptaciones de videojuegos, y yo creo que igual, según vaya pintando, ya veremos si hay éxito o no, porque es lo que tú dices, la industria del videojuego es gigantesca y la cantidad de fans que tienen esas historias, tanto el God of War como The Last of Us, es que te venden una película, bueno, es que no hace falta ni que la vendas. O sea, ellos van a ir directos a por esas historias, ¿no? Sí, bueno, si no, no hay más que ver la apertura que ha tenido el videojuego, no recuerdo las cifras, pero era algo mareante solamente anunciar el juego y millones de reservas del título. O sea, es un poco es que me da igual lo que me eches, lo voy a jugar, sé que va a ser increíble. Entonces, a nivel de cine pasaría exactamente igual. Hay la cantidad de fans y de gente que sigue ya algo como esto es tan gigantesca y es un sello de calidad tan brutal que estoy seguro de que pasaría lo mismo, de que sería algo que tendría un éxito rotundo. Y volviendo a tu trabajo como director, tengo curiosidad por saber de todas las etapas que hay en una película como Tadeo, como La Tabla de Esmeralda, por ejemplo. ¿Hay alguna de esas etapas que disfrutes más o en la que te encuentres como más, no sé si decir animado, pero con menos estrés encima y que puedas disfrutar de verdad del proceso? Bueno, a ver, siempre hay un nivel de presión muy alto, ¿vale? Por los tiempos, por los costes gigantescos que tiene todo esto. A nivel de tiempos es difícil estar relajado en algún momento, pero por disfrutar, yo creo que al final la parte que más disfruto es toda la preproducción, todo lo que es el diseño en sí de la película. Porque siempre digo que ahí es donde juegas, ahí es donde estás trasteando con la peli a ver cómo funciona, a ver, encontrando, ¿no?
cuáles son las virtudes de la peli, cuáles son las cosas que no funcionan, las que hay que tirar, las que hay que volver a rearmar, porque sabes que una vez pases esa fase y cortes y digas esto es la peli, ya no hay nada más que hacer. O sea, lo demás ya es, entre comillas, es trabajo, ¿no? O sea, ya hay que crear los planos, hay que terminar de hacer que eso funcione, etcétera, pero ya está la peli hecha. Ya es solamente terminar de fabricarla, entre comillas, ¿no? Entonces, para mí el punto de disfrute mayor es siempre la preproducción. Aunque también es verdad que me lo paso muy bien eh, dirigiendo a los animadores, a los equipos de animación, etcétera, porque ahí tienes esa parte también muy creativa que es el diseño de la actuación, ¿no? De los personajes, que es siempre muy divertida también, aunque es un curro ya muy intenso de mucha gente, no os recuerdo, pero vamos, es difícil que tengamos menos de 45 o 50 animadores en una película a la vez. Eh, bueno, es mucha gente, mucho curro, mucho todos los días, pero al final tiene ese punto loco y divertido de estar viendo las grabaciones que hacen los animadores, de las referencias, el ver cómo le vas encontrando el punto de actuación a los personajes. En fin, no sé, tienes todavía esa parte, todo lo que se está haciendo en preproducción de diseñar tu peli, terminas de amarrarlo aquí, terminas de amarrarlo en la parte de animación para conseguir que todo el mundo vaya enfocando los personajes hacia la dirección que tienes en la cabeza. Yo me imagino que tiene que ser muy interesante a la hora de dirigir a los actores, ¿no? Cuando están dándote esas líneas de guión y escuchar las voces y poder darles cierta entonación o cambiarlo, esa parte también tiene que ser, digamos, un poco más creativa, ¿no? Sí, de hecho, esa parte se hace relativamente rápido en comparación de lo demás, porque al final esa es la parte más interactiva con el actor, ¿no? Y ahí es donde también pruebas muchas cosas, ¿no? Ahí sí que tengo el lujo de poder tirar frases y repetirlas 87 veces, ahí no hay problema, ¿vale? Porque es algo muy, muy rápido. Pero sí, fíjate, recuerdo que con las primeras pelis, claro, las voces originales, las voces iniciales que tenemos para la peli son en inglés. Y, hostia, dirigir actores en inglés en las primeras pelis no era lo más cómodo del mundo. No es tu lenguaje, no lo dominas, yo no tenía suficiente experiencia con el lenguaje como para ir suelto a esas grabaciones. Entonces las recuerdo como más densas, me costaba un poco más transmitir las ideas, explicar por qué me funcionaba o no me funcionaba una frase. Y al final, bueno, pues tiraba mucho de algo que no deberías hacer nunca, ¿no? Que es el cantarle tú directamente las frases como te gustaría a los actores. Esto es una cosa que no es lógico hacer. O sea, terminas haciéndolo precisamente por falta de capacidad de comunicación muchas veces, ¿no? Porque no eres capaz de transmitirlo al 100%. Entonces, bueno, pues es otra cosa que con los años y dominando cada vez más el lenguaje, conociendo cada vez más a los actores, que hay muchos que son habituales ya en las películas, pues empieza a ser ya otra cosa, empieza a ser más lo que te decía, el ir a jugar a la sala de doblaje, el ir a jugar con ellos, el estar delante del micro y ya no tener el miedo al micro que tienes con las primeras producciones, sino ya el ir a... Te diría que toda la parte de grabación de voces es probablemente de las que más nos reímos con mucha diferencia. O sea, es fiesta loca en realidad, especialmente en Tadeo 3. Ha sido especialmente divertido, ya no solo con las voces en inglés, sino viniendo aquí a España ya haciendo doblaje en castellano con Barberán, con Luis Posada, Michelle, todo el elenco de actores. Claro, especialmente Luis y Oscar es que se saben su personaje que ni parpadean. Entonces, hubo cosas súper divertidas que me acuerdo de estar, pero llorando directamente de la risa en el estudio. Cuando Momia tiene los dientes en esta última peli, que de repente se le ponen los dientes de monstruo, estábamos probando formas de, oye, estaría guay que se te notaran los dientes ahí que te molestan y como que no puedes vocalizar bien y tal. Y probamos de todo. Y me acuerdo que se vino un día Luis con unos dientes de plástico, de estos de Drácula, de estos de crío, que te comprabas de crío, para intentar ponérselos e intentar vocalizar las frases con eso. O sea, era un puto desastre. O sea, no funcionaba en nada, pero nos pudimos reír con eso, la de Dios. Y al final dijo Luis, al carajo. Luego, sin dientes, sin nada, lo intento forzar yo, intento que se note el toque este. Y si se fija la gente en el doblaje de la película, si se fija la gente en la película en castellano,
verá que se nota esa dicción torpe, pues es como mal pronunciado por el hecho de tener los dientes ahí enredados en la boca, pues todo eso está hecho a pelo, sin absolutamente ningún tipo de prótesis ni absolutamente nada. Y en esta peli ha sido especialmente divertido porque Momia tenía un momento en el que está vestido de moro, haciendo acento moro a la vez que tiene los dientes de monstruo, y era ya como el rizar el rizo, ¿no? Entonces yo se lo decía a Luis, digo, tú piensas, eres una momia de 500 años, con una especie de ambigüedad sexual que no se sabe muy bien qué eres. Estás hablando con acento moro, haciéndote pasar por un moro, y encima tienes los dientes de monstruo. Tira para adelante, empieza a tirar frases. Entonces, fue tremendo, o sea, porque costó mucho conseguir darle el toque bueno para que hubiese suficiente dicción para entender las frases, pero que se entendiera el toque, que quedase cachondo y no quedase forzado, porque al final el forzar tanto un acento pues hace que el punto de comedia lo puedas llegar a perder, porque estás más pendiente de hacer el acento que de darle la interpretación a la frase. Pero a base de repetir y repetir y repetir, al final llegamos a un punto cachondísimo. Y es que, o sea, le jorobé un montón de tomas a Luis porque es que me empezaba a morir de la risa mientras lo estaba interpretando. Y estuvo muy, muy bien, la verdad. Ha sido, no sé, esta producción creo que es de las que recuerdo con más cariño, con diferencia, porque creo que todos los que hemos participado en ella hemos ido a jugar con la peli más que nunca, más que con ninguna de las anteriores. Sí, además yo creo que vuestra producción cuenta con unos actores de voz buenísimos, con unas carreras increíbles y que también yo creo que ellos se sienten cómodos, ¿no? A la hora de jugar y de arriesgar y más contigo que ya te conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, fíjate, yo recuerdo que la diferencia principal entre las primeras pelis que hacíamos y esta, eh, pues, en fin, cambian muchas cosas, ¿no? Lo primero, que ya nos conocemos todos, ya nos tenemos perfectamente medidos, ya saben que soy un pesado pidiendo, empujando hasta conseguir más o menos lo que me cuadra, pero ellos ya saben lo que me cuadra. Entonces, bueno, digamos que somos capaces de llegar a algo mucho mejor entre todos en mucho menos tiempo que antes y mucho más efectivo, mucho, mucho más efectivo. Y ellos son los primeros que empiezan a aportar cosas, ideas, y oye, aquí no estaría guay, probamos esto, no sé qué, tal. Es como mucho más ágil, es como mucho menos protocolario todo y mucho más el probar cosas, y probar y enredar y llegar muy rápidamente a algo que es efectivo, que funciona y que te da todos los ingredientes que te hacen falta. Pues en cuanto al tema de la comedia y del humor que tiene Tadeo y la Tabla Esmeralda, hay una cosa que me llamó mucho la atención porque Tadeo, desde su primera entrega, ha triunfado de una forma bestial, bueno, en muchos países, pero en Francia especialmente siempre se ha dicho que ha triunfado muchísimo y ha hecho unos números espectaculares. Pero me pareció, no sé, curioso encontrarme con esa escena en París, cuando están en medio de una persecución y atraviesan el Tour de Francia. Hay un, hay un humor y un chiste ahí con un ciclista español y un ciclista francés que me pareció curioso, ¿no? Lanzar ese humor tan ácido precisamente sabiendo que en Francia la película funciona muy bien, ¿no? Yo, mira, para que te hagas la idea, cuando íbamos a estrenar la película yo tenía dudas de si volvía a poder a pisar Francia o no iba a poder a pisar Francia otra vez. Y resulta, fue una sorpresa gigantesca ver que no solo nadie parece haberse molestado con esto, sino que de repente hizo número uno en Francia la película. Estuvo 2 fines de semana número uno la peli. Y ha hecho una taquilla espectacular como no ha hecho nunca ninguna de las anteriores. Y en general, esta peli, ya no solo Francia, ha sido más países. El recorrido internacional que ha tenido esta tercera parte ha sido mucho mejor que las pelis anteriores. Ha estado mucho más arriba que las pelis anteriores. De hecho, creo que son 5 países en total los que ha hecho número uno la película. No solamente Francia, que esto es una cosa que no había pasado con las entregas anteriores de la saga. Y bueno, es un poco también con lo que nos quedamos, ¿no? De ver que el hecho de sacar una tercera parte que va para arriba en lugar de para abajo con respecto a las anteriores, vaya, pues te da señales de que todas las decisiones complicadas que tuvimos que tomar hace 4 años arrancando el desarrollo,
pues al final han tenido sus frutos. Y hubo muchas, ha habido unas cuantas. Al final intentábamos romper de alguna manera para conseguir que la franquicia se sintiera fresca, a pesar de ser una tercera parte. Y vaya, daba vértigo cuando tomábamos las decisiones de vamos a hacer esto o lo otro. Al principio daba un poco de vértigo porque tienes esa sensación, siempre hay mucho esta idea, ¿no? De si algo funciona no lo toques, intenta hacer que vaya por pura inercia y ya está. Y yo creo muy poco en eso, ¿no? En fin, todas las grandes sagas que conozco, que ves que han tenido varias partes, no es porque sí, no es por casualidad, es porque cada una de esas entregas ha tenido un punto de innovación a nivel narrativo, de historia, de personajes, de muchas cosas, que lleva mucho tiempo analizarlo y nos pasamos la vida estudiando guiones de esas películas. Y yo quería tirar por esa línea. Tenía clarísimo que no podía ser continuista al 100%. Tiene que ser continuista en el sentido de las cosas que son los pilares fundamentales, ¿no? De lo que son tus personajes, lo que son tu forma de contar historias, a quién va dirigida. Todo eso son los pilares que no puedes cambiar y que tienes que respetar. Pero a nivel de historia, había muchas cosas que queríamos darle la vuelta por completo. La novedad principal, quizá, en esta peli, las dos cosas principales son que tiene un lenguaje más adulto, eso lo primero, quería estar seguro de que esta peli calaba más en el público adulto sin perder de vista al público infantil. Y segundo, que nos íbamos a deshacer del villano. No íbamos a tener villano en esta peli, que es... bueno, es una cosa que siempre da un poco de miedo desde producción en este tipo de títulos, porque los críos identifican mucho al villano y es algo que les llama mucho la atención. Pero justamente yo siempre me fijaba mucho en... Bueno, Pixar es con lo que rompió. Pixar le dio la vuelta a la tortilla con todo esto y se deshizo de los villanos en las primeras pelis, en Toy Story. Realmente cuando hizo Bichos después recuperaron el concepto del villano, pero Toy Story estuvo sin villano durante mucho tiempo y muchas pelis de Pixar no tienen villano, literalmente. Y funcionan perfectamente bien y te obligan a construir películas más sólidas, más desde el punto de los personajes, garantiza que toda la narrativa de tus personajes es buena, es coherente y se mueven desde las tripas, sino desde artificios de un villano que les está poniendo piedras y cosas por el estilo, ¿no? que es, entre comillas, más fácil, ¿no? Digo entre comillas porque construir un buen villano es muy difícil, es muy complicado. Y para mí el mejor, de los mejores villanos que se han hecho nunca es Síndrome en animación, es Síndrome de los Increíbles. Es un villano acojonante porque le entiendes desde las tripas, le entiendes toda su evolución y llegas hasta empatizar con lo que le está pasando, ¿no? Entonces, ese es para mí el extremo máximo al que puedes aspirar cuando tienes un villano en la peli. Y no es simplemente un tío que es malo porque es malo y va a jorobar a todo el mundo y ya está. Entonces, bueno, pues todas estas apuestas son las que se pusieron sobre la mesa al principio. Y que, pues mira, nunca sabes si la gente las va a distinguir, no las va a distinguir, si va a salir de la peli diciendo pues una más. Y hubo una sensación muy fuerte, ya desde los pases de prensa y desde los primeros pases con público objetivo que se hacían en privado, hubo una sensación muy fuerte de que había una recepción muy, muy positiva de la película y de que se marcaba exactamente esto. La peli es más adulta, no hay un villano y todo es para bien. Porque podría haber sido para mal, perfectamente. Podría haber sido, pues, vamos, muy fácilmente para mal. Y la verdad que respiramos cuando vimos que había este nivel de aceptación y sobre todo este entusiasmo por la prensa. La prensa me sorprendió mucho lo rápido que te decían, ostras, qué guay está, me ha encantado, me gusta mucho. Y muchos nos decían eso, que les había parecido la mejor de la saga, que era también un poco la aspiración, ¿no? El conseguir pegarle un empujón a la franquicia y a los personajes hasta ese nivel, ¿no? De que la gente notase esa evolución a todos los niveles. Y con este éxito que comentas que ha tenido la última entrega en número 1 en 5 países en los que no lo había sido, ¿tu lado más creativo se lleva un voto de confianza con respecto al futuro, a lo que venga después? ¿Os sentís, bueno, tanto tú como tu equipo, un poco más pisando sobre suelo, un poco más firme, diciendo, vale, esto ha salido bien,
a la gente le gusta, vamos por buen camino, lo que venga después vais a poder dar ese pequeño paso más para arriesgaros, como tú dices, que a ti te gusta siempre ir un poquito más allá. Bueno, hay... Quizás soy un poco masoca, pero es que no me gusta tener la sensación de pisar sobre seguro. Cada película es un mundo y las razones por las que consigue salir adelante cada película, da igual que sean tadeos, son muy distintos, son muy, muy distintos. Y para mí, si no existe reto, no estaría en esas pelis. Las habría dejado de lado hace tiempo y se las habría dado a otra persona para que las dirigiera. Pero precisamente no me aburro de ellas por esto, ¿no? Porque siempre tienen este punto de a ver cuál es la nueva fiesta en la que nos metemos y dónde está ese punto que te mantiene tenso y nervioso durante el desarrollo de, ostras, no sé si esto va a funcionar. Creo que sí, pero no sé si va a funcionar, ¿no? Porque te mantiene alerta y te mantiene vigilando toda la producción. Es difícil, ¿no? Cuando estás metido tanto tiempo en algo, el dar ese paso atrás que te permite evaluar objetivamente lo que estás haciendo. Y por eso me gusta siempre rodearme de gente que es capaz de hacer ese análisis, no solamente yo, sino gente que tiene ese punto de experiencia a nivel de construcción narrativa para darte tortas, ¿no? Y decirte, oye, igual aquí la estás cagando. Luego ya decides tú si es verdad o no es verdad, ¿vale? Porque no... es muy difícil que una peli a medio construir la gente sea capaz de verla, de leer la intención completa. Es muy difícil. Pero por lo menos a mí me gusta mantener ese punto fresco de que estés alerta todo el desarrollo y de estar convencido completamente de que has encontrado algo que es un ingrediente que no tenías en todo lo anterior que has hecho. E insisto, esto me da igual que sea Tadeo o que sea otra cosa completamente nueva. No me importa. Siempre lo voy buscando y siempre voy intentando que exista todo esto para estar seguros de que, a ver, luego esto es algo que vas a presentar a mucha gente. Estas pelis las ves muchos millones de personas después. Y tienes que estar seguro de que la gente no sale de la sala de cine pensando que le has tomado el pelo. Es lo peor que te puede pasar. O lo peor aún, que los críos se te levanten de la silla. O sea, para mí es lo más terrorífico porque ellos no se cortan un pelo. Claro. Si ellos se aburren, empiezan a danzar por la sala y es muy difícil mantenerles quietos en la silla. Entonces, tanto para público adulto como para público infantil, mantener ese equilibrio y mantener esa sensación de que estás acertando con las dos partes es complicada mientras estás haciendo el desarrollo. O sea que para ti, si en algún momento de cualquier desarrollo, de cualquier proyecto, notas que estás tranquilo, podríamos decir que es una mala señal, ¿no? Pues sí, prácticamente. Sí, sí. O sea, me gusta tener esa sensación según vamos llegando al final. Cuando ya sabes que hay poco que hacer, o sea, porque si llegas al final teniendo la sensación de que te has dejado las cosas clave que hacen funcionar la película pendientes, mala cosa, mala cosa. O sea, todo eso tienes que haber sido capaz de anticiparlo mucho antes. Cuando llegas al final de la peli, digamos que el último año de desarrollo de la peli, tienes ya muy poca cintura para tocar cosas. Muy, muy poca. Entonces, si llegas a ese último año sintiendo que te has dejado cosas clave pendientes de hacer, fatal, fatal porque es que no tienes muchas posibilidades de cambiarlo. No las hay. Y ya para terminar, quería preguntarte a nivel personal, ¿cuál ha sido la última producción de animación que te ha llamado la atención o que has dicho, esta película tiene algo especial que me gusta o me parece que tiene un toque creativo diferente? La última que te haya llamado así la atención. Pues fíjate, te voy a decir una, ni siquiera de este año. No, sí, perdona, puede ser que sea de este año, no recuerdo la fecha de estreno exactamente, pero es una peli que pasó súper desapercibida y que de hecho mi hijo fue a verla en un cumpleaños y yo les llevé a verla y ni siquiera entré a verla porque no sabía muy bien lo que era, tuvo muy mala promoción y, y luego resulta que la vi y me pareció una delicia, de lo mejor que se había hecho en el año, que es, aquí se tradujo como Ronda Error, se tradujo aquí. Ah, Ronda Error, vale, sí. Ronda Error. Es una película que es súper curiosa, porque es sólida que te mueres, tierna que te mueres, bien contada que te mueres, es que tiene todos los ingredientes de las grandes producciones de animación y por algún motivo nadie se enteró de que esa peli venía.
y que iba adelante. Y es una peli que se ha hecho más y más fuerte por el boca a boca posteriormente y no tanto por esa sensación de avalancha de promoción que ha venido con las grandes películas de estudio, ¿no? También es cierto que, si no recuerdo mal, claro, le pilló la pandemia, le pilló el estreno Sí. en plena pandemia y, bueno, pues con todos los hándicaps que tuvo eso, ¿no? Eh, pero quizás ha sido de las, pensando en cine de animación de este ámbito más familiar, que es el que a mí me gusta y en el que me desenvuelvo bien, yo creo que esa ha sido de las mayores sorpresas que he tenido este año. Y alguna a futuro que vaya a llegar dentro de poco y que la tengas ahí en mente diciendo esto tengo que verlo? Buf, pues me costaría ahora mismo decirte. O sea, sin ser 100% animación, tengo una expectativa brutal con Avatar, lógicamente, como creo que como casi todo el planeta. Pero de cine de animación puro y duro, no sabría decirte qué tengo en la cabeza que tenga esa sensación, ¿no? De la que tenía hace unos años con otras películas. Te diría que la última peli que he estado esperando ahí con unas ganas loquísimas de que saliera fue la de Pete Doctor, la de Soul. So, Soul. Que, en fin, también fue una pena la forma de estreno porque se notaba muchísimo que les pilló, que estaba diseñada para otra cosa, les pilló la pandemia por sí. medio lo notabas, ostras, le han pegado un hachazo a esta película gigantesco. Jamás, o sea, hacía años que Pixar no sacaba una película de menos de hora y tres cuartos y esta de repente duraba hora y media o menos. Y encima una peli tan compleja, tan enredada como esa, claro, de repente se ve que tuvieron que pegar un quiebro por la pandemia, de readaptarlo todo, hacerla más corta y han tenido que encajar en hora y media una peli complejísima con un mundo entero diseñado de cero que es, o sea, en el fondo me parece un encaje de bolillos lo que han conseguido hacer para que la peli sea entendible y tenga ese encanto que tiene. Pero me dio mucha pena que no tuvieran esa hora 45, hora 50 que solían tener ya en las películas habitualmente para desarrollar eso en condiciones a más largo plazo, porque es que todo tiene un encanto brutal dentro de esa peli. Pues vamos a acabar aquí. No te voy a robar más tiempo, así que te doy las gracias, mil gracias por haber estado esta tarde conmigo, que he aprendido muchísimo. Pues muchas gracias a ti por invitarme, Lara. Nos vemos en otra. Nos vemos. Chao a todos.